La Taxis, que es la asociación de taxis en nuestro país, desde el fin de semana ha venido diciendo de que se van a una huelga nacional si se aprueban los taxis VIP. Ahora salieron con la temática de que los taxis VIP es un negocio de unos pocos y que ellos no van a permitir que estos taxis VIP sean aprobados y legalizados por el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre y que van a hacer la lucha para que el Congreso Nacional de la República no los apruebe. Ellos están metidos en el rollo que los taxis VIP son de gente grande, pero yo no sé si en estatura o en qué. Y vamos a comenzar a hablar estos temas, como es característico del programa En la Mira. Al pan, pan y al vino, vino. Y vamos a jugar el póker con las cartas vistas. Es decir, todo el mundo sabe el juego que lleva todo el mundo y que el juego va a depender de lo que traiga el bulto de las cartas cada vez que se levante uno. En realidad, ¿cuáles son las dos razones? Hay una razón principal y una razón hipócrita por lo que los de Ataxis están molestos. Yo le voy a decir algo a los señores de Ataxis y que ojalá alguno me esté viendo. Porque ellos dicen que el negocio de los taxis VIP es negocio de grandes. No, y no voy a dar el nombre por razones de seguridad, pero yo en Tegucigalpa, cuando Dios me dio la oportunidad de ser diputado, yo trabajaba, o sea, quienes me llevaban y me iban a recoger a mí, era una empresa de taxi VIP, que era conformada por un grupo de caballeros que todos son socios y que todos son dueños de la empresa. Y cada uno tiene su unidad del transporte. O sea, no es que una persona tiene 5 taxis o tiene 10 taxis VIP. No, cada quien tenía su carro, su vehículo, a través del cual hacen el trabajo diario. Y una empresa muy bien organizada, gente muy honrada, educada, caballerosa. Entonces ellos dicen que lo de los taxis VIP es que ahí hay gente grande metida, gente poderosa, gente con un caudal económico. Hay mucha gente que perdió su trabajo, con las prestaciones compraron un carrito y se han dedicado a la taxiada VIP. ¿Y quiénes son sus clientes? Pues los amigos, familiares, se hacen de un buen nombre y van consiguiendo clientes. Y son solos. Muchos taxis VIP son como el llanero solitario. O sea, dependen de determinada clientela diaria que tienen, que la llevan al trabajo, que la van a traer y llevar al trabajo, niños que llevan a las escuelas y colegios o a las universidades, personas que los buscan para que les hagan determinados mandados o los lleven a hacer mandados. Es el taxi VIP. ¿Por qué? Se sienten seguros, es una unidad con aire acondicionado, que supuestamente el taxi VIP tiene otras comodidades que el taxi ruletero no las tiene. Entonces, los señores de Ataxis han dicho, no, es que este negocio es de grande, ahí hay gente poderosa. Yo les digo, ¿es gente poderosa en realidad, señores de Ataxis? ¿O a ustedes se les está acabando el poder con los taxis VIP? Fíjense bien la interrogante que estoy planteando esta noche. Señores de Ataxis, ¿es gente poderosa la que está alrededor de los taxis VIP o a ustedes se les está acabando el poder? Ellos hablan de una huelga general y se los digo, Ataxis no va a tener el respaldo nacional de las diferentes organizaciones que albergan a los taxistas. Fíjense bien lo que estoy diciendo esta noche. Ataxis está amenazando, presionando al Instituto Hondureño de Transporte Terrestre
con una huelga nacional de taxis. Y yo les adelanto acá que no todo el gremio de los taxis está alrededor de Ataxis. Ahora, ¿Ataxis qué está cuidando? ¿A sus agremiados taxistas? ¿Está cuidando a sus agremiados taxistas? ¿O Ataxis está cuidando un negocio? El programa comenzó demasiado caliente hoy muy temprano. Pero bueno, me dieron media hora más y la hora y media tiene que ser intensa. El mayor número posible de días de lunes a viernes. Ok, señores de Ataxis, yo quiero que saquemos no el as de oros, que es la carta más fuerte. Saquemos el caballo de oros. Señores de Ataxis, ¿ustedes saben cuánta plata se mueve en Honduras alrededor del alquiler de números de taxis? Le pregunto a los amigos de Ataxis, ¿hay grupos grandotes vinculados en el alquiler de números de taxis? ¿Será posible que en Honduras haya una sola persona, que tenga 10 números de taxi, 50 números de taxi, 100 números de taxi, 300 números de taxi? No, yo le pregunto a los señores de Ataxis, porque los señores de Ataxis nos están diciendo que tras el negocio de los taxis VIP hay gente grandota. Ahora yo me pregunto, alguien que es dueño de 50 números de taxi, ¿es alguien grande? Ustedes, amigos y amigas televidentes, ¿saben cuánto cuesta el alquiler de un número de taxi al mes? Le cuesta alrededor de 1,000 empiras. Y que alguien sea dueño de 10 números de taxi, son 10,000 empiras que va a recibir cada mes solo por alquilar los números. O sea, recibe 10,000 empiras por números que pertenecen al Estado, que son concesionados por el Estado, así como se concesionan las frecuencias de televisión, las frecuencias de radio, las frecuencias de telefonía móvil. Pues así, los números de taxi también son concesionados. Ahora yo pregunto, ¿cómo es posible que en Honduras una sola persona tenga 30 números de taxi, 40 números de taxi, 50 números de taxi? Y me están diciendo los señores de la Taxis que el negocio del taxi VIP es un negocio de grandes. Platicaba con alguien yo, un día de estos, con una persona, anda en su taxi y le comencé a sacar plática. Tiene su unidad de taxi bien bonita. Le digo, amigo, discúlpeme la pregunta, la curiosidad. ¿El taxi es suyo? Sí, me dice, con mucho sacrificio me compré mi carrito, lo he ido pagando y gracias a Dios, me dice, hace poco lo terminé de pagar, ya los papeles están a mi nombre y es mi machete. Qué bien, le digo. ¿Y el número de taxi? No, me dice, ese no es mío. ¿Por qué? No, me dice, tener un número de taxi en Honduras cuesta mucha plata. Un número de taxi, me dice, puede costar 30,000, 40,000, 50,000 pesos. Si es que no más. Y entonces le digo, ¿el número de taxi? ¿Qué onda? No, me dice, lo alquilo. Yo casi toda mi vida he sido taxista. Y en el tiempo que tengo de dedicarme a este rubro, me dice, mal contado, he pagado unos 2 millones de lempiras, me dice, en pago de número de taxi. Y digo yo, ¿cómo? Sí. Y yo no tengo la capacidad de agarrar un dineral para pagar el número de taxi.
Póngale pluma cuántos años tiene este señor de dedicarse a la taxiada. Tengo entendido que tiene 1 o 2 unidades, pero de ninguna de las 2 unidades es dueño de los vehículos, pero no de los números de taxi. Ahora yo le pregunto a los señores de Ataxis, ¿esto es un negocio? ¿Es un negocio estar alquilando algo que por compadrazgos políticos, por X o Y razón, llegaron los números a mi poder y ahora tengo un negocio redondo? Y tranquilamente estoy sentado en la silla mecedora. Y cuando se va a cumplir el mes, sin desgaste de carro, sin levantarme temprano, sin andarme quemando los riñones, recibo la paga por el alquiler de un número. Si los taxis VIP se potencializan, si los taxis VIP se legalizan, disculpen, ¿a quién se le termina el negocio? ¿A quién se le termina el negocio, amigo y amiga televidente? Al que alquila el número. Porque este señor, que tiene 2 carritos, que con mucho sacrificio los compró, pues va a dejar de pagar número de taxi y se va a meter a una empresa VIP. ¿Sí o no? Bueno, entonces no es que el negocio de los taxis VIP sea de grandes. No, es que los taxis VIP le están quitando el negocio a unos cuantos grandotes que han estado toda la vida en el negocio de los taxis. Hace años, en este mismo programa, estábamos en Maya TV, allá con mi amigo Mario Flores Ponce en Maya TV. Presentamos la documentación, cómo falsificar un número de taxi y cómo lo hacían desde el ente correspondiente, desde una asociación, cómo un mismo número de taxi lo ponían de colectivo, Centro Fecitrán, como un mismo número de taxi lo ponían Centro Chamelecón, porque estos taxis nunca iban a pasar cerca por los lugares en los que están. Nosotros presentamos hace años completita una investigación porque encontramos a alguien que tuvo confianza en nosotros y nos abrió su corazón de decirnos cómo se falsificó, cómo hacían para falsificar un número de taxi, cómo poder obtener el permiso de explotación y todos los permisos que ocupa ese taxi. Es decir, un mismo número lo alquilan una vez, lo alquilan 2 veces, lo alquilan 3 veces y hasta 4 veces. Es decir, que por el mismo número pueden llegar a recibir hasta 4,000 empiras. Entonces yo le pregunto a los señores de Ataxis, ¿a quién se le está afectando el negocio? ¿A quién se le está afectando el negocio? Miren, yo sé que este es un tema delicado, pero yo vuelvo, insisto, en nuestro país lamentablemente hay mucha caja china en este momento. Hay mucho tema cazabobo. Y temas como estos no se están abordando. El Instituto Hondureño del Transporte Terrestre está en la obligación de revelar un montón de situaciones que se dan alrededor del transporte. La semana pasada decíamos cómo bloquearon a una empresa salvadoreña, Pulmatur, para poder hacer el recorrido San Pedro Sula San Salvador, bajo la justificación que el mercado no es suficiente. Ahora estos señores de Ataxis están diciendo que si aprueban los VIP ellos se van a un paro nacional, porque este negocio es de grandotes. Y yo vuelvo y pregunto, ¿a dónde están los grandotes? Pareciera que en este país quien decide al final es el que provoca el desorden más grande.
o quien decide al final es el que tiene cierto control a cambio de... En campaña yo te presto mis taxis, en campaña yo te presto mis buses, en las grandes concentraciones yo te muevo los buses con mis empresas y cositas por ahí pues que se dan pues. Que todo el mundo tiene derecho a dar un servicio, pero no aprovecharse de eso. Y lamentable en Honduras ocurren ese tipo de cosas. Bueno. Vamos a ver, nos han escrito algo por aquí. El dueño del carro le tiene que ceder los papeles del carro, o sea, el taxi legalmente no tiene carro. El del número es el todopoderoso. Buenas noches, licenciado, siempre miro su programa, muy interesante. En Roatán un número de taxi cuesta 300,000 a 350,000 empiras. Santo Dios bendito. Para que se den cuenta a quién entonces se le está afectando el negocio.